Muchas gracias. Entonces queda claro que estas jornadas que tienen por finalidad reflexionar sobre las condiciones que tienen que tener para lograr inversiones y desarrollo, te escuché los últimos 5 minutos y no tengo nada que decir, así como que si lo hubiese escuchado protagonistas todo, a directamente ustedes. Ustedes no son espectadores y aquí protagonistas. Los verdaderos protagonistas son ustedes en conjunto con los que van a generar el debate, generar la reflexión. Vamos a llamar entonces a los miembros del primer panel, que se llama Instrumentos de Inversión, Participación Público-Privada, la Ley 27.328, Herramienta de Financiamiento, Desarrollo Territorial y la Visión Federal, el doctor Juan Carlos Casañe, el doctor Fabio Ketlas, el ingeniero José Luis Morea y el licenciado Guillermo Dietrich. Juan Carlos Casañe es doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, es miembro de número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, académico honorario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid y miembro correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de Madrid y miembro de la Academia de Perú, de Colombia. La Universidad del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario le otorgó el grado de doctor honoris causa. Profesor emérito de la UCA y profesor titular consulto de la UBA, premio CONEX de platino, y el gobierno francés lo distinguió con la Legión de Honor en el año 2003 y en el 2014 recibió la Orden de la Vieira, autor de numerosos libros y publicaciones. Doctor Fabio Ketlas es experto en desarrollo territorial, abogado por la Universidad de Buenos Aires y máster en gestión de ciudades, Universidad de Barcelona, y en desarrollo local de la Universidad de Belgrano, reconocido con el premio Quinto Centenario del Reino de España a los mejores investigadores jóvenes de América Latina, y es profesor también universitario en varias universidades. José Luis Morea es ingeniero industrial y subsecretario de Participación Público-Privada en el Ministerio de Finanzas de la Nación. Tiene una maestría en Economía Aplicada, así como una maestría en Políticas Públicas y Gestión de la Carnegie Mellon University de Adelaide, Australia. Guillermo Dietrich es ministro de Transporte de la Nación, licenciado en Economía, posgrado de Negocios y Executive MBA. Entre el 2009 y 2015 fue subsecretario de Transporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en el ámbito empresarial había sido co-CEO del Grupo Dietrich, accionista y miembro del directorio de Autocosmos.com y fundador, socio y CEO de Autocompra.com. Entre las distinciones recibidas se destaca el premio de la Asociación del Advancement for Collegiate Schools of Business a los líderes más influyentes del 2016. Un fuerte aplauso para todos entonces. Voy a invitar al doctor Juan Carlos Casañe a que comience con su exposición. Bien, muchas gracias. Ante todo agradezco al Procurador Tesoro, el doctor Sarabia Frías, que me haya invitado a participar en este importante congreso. Y algo de lo que dijo recién el jefe de gabinete me llegó un poco a mi espíritu, y es la necesidad de trabajar todos en equipo. Es decir, los abogados del Estado tienen que integrarse plenamente con el conjunto de la clase política que está dirigiendo el país. Esto en cualquier sistema del mundo, no solamente en este momento histórico de la Argentina. Bueno, la infraestructura económica y social del país, como todos ustedes saben, se encuentra en crisis. Nosotros tenemos déficits muy grandes en materia de autopistas, de transporte ferroviario, transporte vehicular, tenemos problemas en la producción de energía, tenemos una serie de problemas. Pero también tenemos algo que es un capital muy grande, que es el incentivo a la creatividad. Y el incentivo a la creatividad puede llevarnos a provocar un proceso importante de aumento de inversiones en el sector público por parte del sector privado. Porque un poco la clave de todo esto es salir, digamos así,
de un Estado populista basado en el decisionismo del líder e ir a un Estado de derecho donde exista seguridad jurídica para las inversiones. No es un tema que voy a tocar aquí en detalle, pero por ejemplo piensen ustedes nada más cómo hemos desfigurado la idea del servicio público. Cuando yo empecé a estudiar Derecho Administrativo era inconcebible, no se aceptaba el servicio público en los servicios esenciales. El derecho laboral invadió tanto el derecho administrativo que en pocos años, entre la década del 50 y del 60, se extendió en todo el mundo. Y allí también aparecieron los primeros sistemas para contener estos procesos, a través del preaviso, de los servicios mínimos, de la necesidad del diálogo previo, y evitando un poco las huelgas salvajes o las huelgas progresivas. El gobierno populista anterior derogó la mayoría de estos requisitos y hoy día no hay instrumentos legales idóneos, me parece a mí, para proteger a los usuarios. Y este es un tema que hay que abordar, me parece, de una manera urgente. Pero el otro punto, que es el de las nuevas instituciones jurídicas, es también fundamental para el desarrollo futuro de la Argentina. Me refiero a los contratos de participación pública-privada. Estos contratos están basados básicamente en el principio de subsidiariedad. El Estado no debe hacer aquello que pueden hacer los particulares con mayor eficiencia. Y esto por una razón muy sencilla, porque la inversión, en la inversión privada, por más que sea una inversión con destino al interés público, tiene siempre un dueño que está vigilando. En cambio, la inversión hecha por empresas del Estado, propiamente del Estado, no tiene ese dueño. Y esa es la mayor diferencia que existe en la estructura de los sistemas. Yo sé que hay algunas cláusulas de la ley de PPP que empezaron a ser cuestionadas por los antiguos administrativistas. Digo los antiguos porque ya el mundo moderno va para otro lado y la regulación que se ha adoptado en la Argentina es una de las más flexibles que hay en el mundo. La flexibilidad, y esto ya lo decía un gran profesor francés que se llamaba Maurice Aulieu, la flexibilidad es la clave básica de la seguridad jurídica y de los contratos administrativos, aunque parezca mentira. Y es así, porque es un contrato que establece un régimen abierto que permite incluso irlo modificando en el curso del tiempo cuando se produzcan los acontecimientos que hacen necesario corregir las ecuaciones económicas financieras. Por ejemplo, la imprevisión, el hecho del príncipe, todas esas cosas. Y la ley trae todos esos instrumentos, deja abierto mucho a la competencia, a la creatividad, y introduce, digamos, una serie de principios que limitan y atenúan el ejercicio abusivo de las prerrogativas públicas. Por ejemplo, no se puede suspender un contrato en sede administrativa, sino que hay que ir a la justicia. No se puede revocar por ilegitimidad un contrato en sede administrativa, sino que hay que ir a la justicia. Para la revocación por interés público se necesita también una ley, como es la ley ahora últimamente de la provincia de Mendoza, que defina lo que es el interés público. Porque si no, el funcionario de turno, simplemente con el solo expediente de la invocación del interés público, puede dejar sin extinguir un contrato y dejar en el aire una inversión y apoderarse de los bienes de la persona que está prestando esa actividad, que es una actividad evidentemente también de gran interés público. Acá se ha dicho que el Estado está como renunciando a potestades. Esto es falso. Las potestades en sí son irrenunciables, pero las potestades son susceptibles de ser reglamentadas. El ejercicio de la potestad es una facultad que tiene el Estado para reglamentarla y ver en qué casos realmente esa se aplica. Esto lo dicen todas las teorías del derecho público desde Santi Romano, García Enterría en adelante. De manera que yo creo que en la Argentina
el principio de seguridad jurídica va a quedar muy reforzado con este nuevo esquema normativo y esto va a ser un motivo muy importante para atraer inversiones. Fíjense nada más que en la necesidad de que tenemos a veces cambiar valor por dinero, ¿no? Ese es un poco el esquema de estas PPP. Y aprovechar inclusive los bienes del dominio público mediante un derecho real nuevo, que es el derecho de superficie, que no implica enajenar el dominio público, pero sí que le da una utilidad económica a ese dominio público. Fíjense que Francia, que ha sido el país más estatista del mundo, ha modificado hace 2 años, 3 años, el Código del Dominio Público y permite la explotación de todo el dominio público. Esto da una serie de posibilidades inmensas para la creatividad de las personas que van a diseñar los distintos proyectos. Bueno, yo solamente quería rescatar esto y rescatar esa idea de flexibilidad y de diálogo competitivo también, porque en ciertos proyectos de alta complejidad va a ser necesario que la Administración empiece a dialogar con los posibles adjudicatarios y entre ellos un poco buscar la forma para conseguir el mejor resultado para el interés público. Porque en definitiva nosotros estamos no solamente para hacer un cambio formal, tenemos que hacer un cambio sustancial, un cambio que beneficie a la gente, porque para eso esa es la función del Estado. No beneficiarse a sí mismos los funcionarios, sino beneficiar el poder, en definitiva, es una función de servicio. El poder, como dice el Papa, es servicio realmente, nada más. Muchas gracias. Usted habló del derecho laboral, se extiende dentro del derecho público administrativo, empiezan a ver que antes se evitaban las huelgas salvajes. Uno podría ver eso como un desarrollo, como un avance. ¿Cómo es en otros países del mundo desarrollado ese ejercicio al derecho a la huelga? ¿Qué limitaciones tiene? Está muy reglamentado. Por ejemplo, hay necesidad siempre de preaviso, ¿no? Luego hay un procedimiento por el cual se establecen los servicios mínimos. Pero el servicio mínimo está hecho con una concepción de que no se puede perjudicar nunca al usuario. Por ejemplo, en España en un momento dado se establecieron servicios mínimos para Semana Santa, que eran el 90% de los viajes de avión, porque los sindicalistas se habían dado cuenta que si hacían la huelga antes de la Semana Santa, todo el mundo cedía. De manera que eso con severas sanciones que van no solamente sobre los sindicatos, sino también sobre los dirigentes sindicales, que en realidad están cometiendo un delito. Fíjense la huelga salvaje que hubo, no la última, que también fue una huelga ilegal, pero la última, la salvaje, sin avisar, quedaron miles de personas sin poder viajar. Yo entre ellas. Tenía que inaugurar un libro en San Pablo, en Río de Janeiro, que editaba en portugués, y hubiera sido bueno para la Argentina, no sé si para ellos, que les hubiera gustado, pero no pude llegar. Y el otro día lo mismo, tuve que hacer un viaje a Colombia, tampoco pude salir ese día, porque estaba, no solamente aerolíneas, porque todo el mundo le echa la culpa ahora a aerolíneas, pero esos son los sindicatos el problema está ahí. De hecho, doctor, que atrás hablábamos de su experiencia en Italia sobre esas limitaciones al derecho de huelga. Sí, no, el ejemplo siempre es... Sí, el ejemplo porque lo viví en carne propia. Yo estaba en una estación de tren, huelga, se dice chopper en italiano, entran unas 30, 40 personas con algo que los identificaba, una especie de campera que los identificaba, que eran dirigentes sindicales, al grito de chopper, cerraban los negocios, paraban los trenes, etc. Y alguien nos avisa, porque nosotros estábamos por irnos, que dura 3 horas la huelga. Bueno, entonces hicimos tiempo, nos quedamos esperando y haciendo tiempo. Y cuando faltaban 10 minutos para cumplirse las 3 horas, entran otros 30 con otra identificación que eran los funcionarios públicos, esperando para que a las 3 horas y 1 minuto empiecen a salir los trenes, porque si no le aplicaban la multa. Pero era una cosa increíble, porque cuando entran los segundos yo pensé que era otra organización sindical, dije yo. No, pero estrictamente se terminó el chopper. Y ahí
me quedé muy enganchado porque son, en el caso de Italia, son organizaciones sindicales muy fuertes. No son un país desindicalizado, de sindicalismo débil. Digamos, ¿no? O sea, ahí el poder político de alguna manera establece la primacía de bienestar público por encima de las contingencias, pero esta cuestión de la conflictividad creo que es una conflictividad que está creciendo en casi todos los países en intensidad. Hay un déficit regulatorio de la conflictividad en ciudades, en territorios, que, bueno, será tema de otro congreso. Guillo Dietrich. Hola. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Querés tomar la palabra y contarnos los desafíos? ¿Viene a hablar de aerolíneas acá? No. Me parece que lo que le están haciendo es una huelga al doctor. Cada vez que vuela, díganos cuando vuelas y ya te anticipamos que sabemos que ese día va a haber. Mañana voy a Córdoba, por ejemplo. No lo diga, no lo diga. Bueno, pero me parece bueno el testimonio del doctor porque, digamos, hablamos de 40.000 personas, 20.000 personas que sufrieron una huelga, pero atrás hay personas de carne y hueso que tenían la ilusión de presentar su libro. No es el caso del doctor, pero imaginemos a alguien que sea la primera vez que presenta su libro en el exterior y no puede ir. Y por ahí justo lo estaba acompañando también un hijo que iba a verlo, o un hijo que estaba volando a otro lugar para ir, o una mamá que iba a ver que iba a ver a su hijo porque era de cumpleaños. Y más allá de los temas legales, y estamos hablando de un servicio público de transporte, yo creo que en el fondo, en la psicología de quienes hacen esto, hay una extorsión, y con esa extorsión consideran que van a conseguir más cosas de lo que el otro está dispuesto a dar, que creo que es la antítesis de una negociación gana-gana, que es la que tendríamos que tener en todos los aspectos de nuestra sociedad. Y realmente, casos como estos, algunos de estos sindicalistas del mundo aéreo, que no son todos también, no es la realidad de todos. Nosotros tenemos sectores sindicales que podríamos llamarlo de supuesta alta dureza, como la UTA, que son los conductores de colectivos, la Unión Ferroviaria, o la Fraternidad en ferrocarriles, los portuarios, y nunca tuvimos una huelga. Y no significa que nos juntamos y nos pusimos de acuerdo con la UTA al primer día. Con la UTA creo que una negociación duró 4 meses. Y le fuimos encontrando la forma, porque hay alternativas, ¿no? O todo junto, o en 2 o en 3 pagos, o se nos complica los próximos 12 meses, bueno, hagamos algo por 6 meses, lo hicimos esto con los ferroviarios, y en ese proceso hay algunos sectores que consideran que al pasajero no hay que hacerlo rehén. Lamentablemente, la lógica de algunos gremios aeronáuticos para mí quedó muy anclada en el pasado de que todo es una confrontación. Pero creo que tengo que hablar de alguna otra cosa. Vamos al PPP como instrumento. Está acá José Luis también, que hoy es nuestro experto en PPP. Así que, más allá de hacer un comentario, el PPP, quiero aprovechar la oportunidad, primero agradeciendo a Bernardo la invitación. Los funcionarios públicos vamos generando una relación dinámica y diría intensa, porque de cierta forma ellos evalúan o valoran o opinan legalmente de nuestro trabajo, las cosas más conflictivas. Y yo ya he convivido con un montón de procuradores en la ciudad y en Nación, y recuerdo con extremo, de todos me he llevado cosas buenas, pero con extremo cariño el proceso que vivimos con Julio Contegrán en la ciudad, en la cual fue un lujo para nosotros tenerlo y para mí personalmente, y aparte siento haberme llevado su amistad. Y ahora con Bernardo, que nos conocemos menos, no sé cuántos meses, Bernardo, son, 4 o 5, 5 meses, pero el primer día dije, acá hay un procurador distinto, con una lógica, con una intuición, con un conocimiento y con una integridad, ¿no? Que eso también en estos lugares es fundamental, porque uno deposita mucha confianza y se siente que el otro es totalmente íntegro, simplifica mucho. Y atrás de Bernardo, yo quiero reconocer el trabajo de todos ustedes. Yo entré a la política en el 3 de agosto del 2009, ya casi una vida. En algún momento voy a llevar más tiempo siendo político empresario, cosa que ahí me va a empezar a preocupar. Y como toda persona
que viene de lo privado, desconociendo totalmente lo público, con algunos prejuicios, me traje mi abogado. Tuve la suerte, no sé si hay abogados de mi equipo acá o no, pero yo de acá no veo nada. Pero tuve la suerte que Esteban Bullrich me presentó a Juan Manuel Gallo y que me acompaña desde ese entonces, que me cuida desde ese entonces, que mira todo por mí. Y rápidamente me di cuenta que no estaba mi abogado del mundo privado, que tenía otra lógica. Y la estructura de abogados que se fue creando, la realidad han hecho un trabajo maravilloso. Y esa diferencia, ¿no? Que esto no es menospreciar a los abogados, no del derecho administrativo, ni mucho menos, pero sí lo importante, esa especificidad que tienen la mayoría de ustedes. Cuando hacíamos el traspaso a Aerolíneas, todavía no estaba Ciro Astolfi, que ahora está acá, que es el que maneja los temas legales de Aerolíneas. Había con Recalde, cuando nos juntamos a arreglar el traspaso, había un tema legal, Recalde es abogado, Recalde hijo, un tema legal complicado, pero que yo intuía que, yo soy economista, que Recalde tenía razón. Y la verdad que teníamos los mejores abogados del mundo ahí y nadie lo podía resolver. Y Sibor y Six, ¿está Six acá no? Allá, mira. Allá sobre tu derecha. Six tiene 30 y cortos, gran surfer. Yo soy un surfer amateur. Me dijo, Guillo, vení un minuto. Y yo le pido a Recalde, ¿me dejás un segundo? Y entonces con todos los abogados y Six, me dice, lo que hay que hacer es esto, esto y esto. Y todos dijeron que sí, nadie lo había pensado. Vino Recalde, le planteamos eso, se resolvió. Pero es un ejemplo de esa pasión que tienen, ese compromiso, esa capacidad, ese conocimiento de todos los elementos del derecho administrativo y realmente creo que el aporte que hacen es enorme. Yo quiero transmitir 3 cosas, de las cuales 2 creo que Marcos me las sacó, así que digo los títulos y por ahí profundizo desde algún otro aspecto. Para mí los desafíos que tenemos. El primero es cuidar, transparentar, honestidad, digamos, puse estas palabras. La realidad es que tenemos que tener como gobierno, como Estado, como funcionarios públicos, un compromiso con la transparencia y la honestidad. Digamos, lamentablemente, las últimas décadas, porque no es exclusivamente el kirchnerismo esto, ha degradado lo público y ha generado este sinónimo de público, obra pública, proceso de lo público y corrupción, de la grande a la chica, pero desde el trámite que me lo aceleran, entonces frente a eso, hasta el X% de una obra pública. Y yo creo que ahí ustedes tienen un rol muy relevante. Digamos, hoy tienen que tener la libertad de ir y denunciar. Digamos, hoy hay una justicia que estamos trabajando para que sea independiente. Hay funcionarios que no vamos a cubrir a nadie. Nosotros denunciamos la semana pasada, no sé si el viernes creo, ¿sí? A un inspector de la CNRT que era el que tenía que liberar los micros truchos secuestrados, que vimos en el tiempo que había liberado tres micros, nos llamó la atención, vimos los papeles, estaba todo mal, hicimos la denuncia penal contra la persona. Digamos, y acá esto es, ustedes son abogados, yo soy economista, pero esto es como el lenguaje de las computadoras, que 0-1 es binario, y es transparencia o corrupción, digamos, no hay un poquitito de corrupción y un poquito de corrupción es buena. Y el compromiso que tiene el presidente Macri y que tenemos cada uno de nosotros es total con esto. Y creo que ustedes, el aporte que pueden hacer acá es fundamental. Como nota de color, cuando la persona se le dice que se vaya, esta de la CNRT dice que va a buscar sus cosas, había una bolsa que se va a llevar, la gente de seguridad se fija las cosas, tenía 300.000 pesos ahí. Pero esto que está relacionado con el segundo punto, no, fijémonos que esta persona que dijo que había recibido 5.000 pesos de Cometa, lo más grave, más allá del impacto moral de la corrupción, es que estaba liberando colectivos que no pueden circular, que iban a circular de vuelta, como el colectivo aquel que tuvo el accidente en Mendoza
y murieron 15 personas, entre ellos muchísimos chicos, con ese acto de no hacer que se cumplan las leyes a partir de la corrupción. El segundo tema que hizo hincapié Marcos es agilizar, digamos. Claramente lo estatal tiene una burocracia y esto lo fui entendiendo porque yo en mi empresa hacía lo que quería y lo hacía lo más rápido posible y veía que comprar A era mejor comprar B y compraba A. En el Estado es imposible que uno actúe así y está bien que así sea, pero la realidad es que el Estado se ha ido volviendo también cada vez más burocrático, con más trabas, muchas de ellas para generar un kiosco atrás, con normativas innecesarias, y creo que si entendemos esto que nos están pidiendo los argentinos, que para mí es lo más profundo del cambio, que hacer política es hacer que las cosas pasen, los tiempos infinitos con los que nos manejamos no van más. En Argentina hicimos 2.800 kilómetros de autopista en 65 años. Tenemos que hacer 2.800 kilómetros en 4 años. No puede una licitación tardar 2 años. Digamos, es incompatible unos tiempos con los otros y para esto tenemos que agilizar todo lo que hacemos. Y en todo esto hay mucho trabajo de ustedes. Uno de los temas que yo insisto mucho a mis equipos es que trabajemos en forma paralela, ¿no? Este sistema que vialidad hace algo, se lo pasa a la unidad PPP, los abogados de PPP lo miran, le devuelven a vialidad, después los abogados de PPP nos mandan al Ministerio de Transporte, después nosotros eventualmente a la Procuración y tenemos un trabajo secuencial donde vamos, venimos y después tenemos que volver al principio. Y claramente con estos tiempos tenemos que trabajar con un mismo equipo, con todos en la mesa y ir resolviendo todos integrados. Un ejemplo de esto fue el Metrobús 9 de Julio, cómo trabajamos así con todos los equipos. Había una mesa donde se trabajaba de una forma paralela para ir matando todos los tiempos muertos estos que van quedando en medio o esta ida y venida. Y vuelvo sobre el impacto de las cosas que hacemos. La autopista terminada evita el accidente de hoy. Y el accidente de hoy es una familia entera que muere en un choque frontal contra un camión por no estar en la autopista. Por lo tanto, no es, bueno, son 3 meses. No, son 3 meses donde ocurren estas cosas, muchas de estas totalmente irreversibles. Por lo tanto, el compromiso con los tiempos es un compromiso también con la vida y con una forma de hacer política. Y entrando a las PPP, que ya igual hablé 12 minutos, así que se lo dijo a José Luis, como punto que decía el doctor es que tengamos la creatividad, la flexibilidad para ir adaptándonos a estas nuevas formas que van apareciendo y de ese lugar también aportando cosas. Digamos, hay muchas obras que podemos hacer que por restricciones presupuestarias no podrían estar hoy, pero el país las necesita hoy, que si encontramos nuevas formas de financiamiento, obras para los próximos 30 años, en vez de hacerlas dentro de 10 años, las podemos hacer hoy. Y ahí también el rol de ustedes es muy importante para ir encontrando las soluciones a las restricciones que aparentemente tenemos. Muy bueno. Vuelvo sobre el impacto de lo que hacemos porque lo voy a ligar con algo que había dicho el doctor Casañe, que cuando la inversión tiene un dueño privado está vigilando, pero también el dueño privado puede querer maximizar su rentabilidad por encima de lo que corresponde y entonces toda la discusión es quién se la lleva. Pero acá también lo importante es a quién le queda. Vos has viajado por el país posibilitando inversiones y está bueno que aquel que está muy alejado de eso que queda escuche testimonios de gente en el norte, en el sur, en el este, al cual esa obra le cambia la vida. Es buena pregunta, porque a partir de tu pregunta pienso una acción que nunca la había pensado, que es que los abogados del equipo empiezan a venir a las obras conmigo. Así que Six, deja de boludear por ahí surfeando y vas a empezar a venir conmigo a La Rioja o a ir a ver el soterramiento de Sarmiento, ¿no? Algo que hemos discutido tanto en los abogados, ¿no? Con Bernardo y yo le decía,
necesitamos la obra. Y tenemos que evaluar, y como lo estamos haciendo, y creo que estamos bastante avanzados, creamos un comité entre la Procuración, la CIGEN y nosotros, ¿no? Si no me equivoco, para evaluar todo lo actuado por el gobierno anterior, que por suerte la ejecución, por suerte o por desgracia, no importa, no sé, según como le vamos, la ejecución había sido baja, pero todo proceso que por la discusión de la opinión pública, porque a veces la opinión pública se lleva puestas cosas que de otro lugar no se los hubiese llevado puestas. Que atrase el proceso, donde ya hay una tuneladora, donde ya hay gente trabajando, donde está el crédito, lo que tenemos atrás de eso, nuevamente, es contingencia de distintos tipos y principalmente que una mejor calidad de vida no se logra. Los testimonios son infinitos, pero y muchos de ellos no están muy lejos de acá, pero la realidad es que si no vas a buscarlos no lo vas a encontrar, porque el trabajo de usted está básicamente todo el día en una oficina, pero media hora, 40 minutos de auto, ir acá al conurbano y ver dónde estamos pavimentando calles de tierra, y más allá de los videos, los testimonios que hacemos, digamos, cuando la persona te dice, mirá, llueve, el colectivo no entra, salgo de mi casa con botas, una mochila y camino 10, 15 cuadras sin estar muy seguro si el colectivo va a terminar entrando o no, a las 4 de la mañana, para ir a la obra. Me saco las botas antes de subirme al colectivo, las escondo en un matorral para que no me las roben, me pongo las zapatillas, porque si subo al colectivo todo embarrado, la gente me dice de todo. Ya, imagínense, botas, todo barro alrededor de uno, y voy a trabajar para volver y ver si encuentro mis botas y hacer el mismo camino, versus que la calle está pavimentada, el colectivo pasa, llueve o no llueva, o que los chicos no pueden ir al colegio, porque el señor que tiene que trabajar, que se despierta a las 4 de la mañana para llegar a la hora a las 7, y que después llega a la casa de vuelta a las 7, 8 de la noche, no tiene opción esa, el chico ya, no va a la escuela. O cuando no llueve, que con el polvo de todo el día de un colectivo pasando cada 15 minutos, tu casa, no sé quiénes leyeron acá el libro Pedro Páramo de Juan Rulfo, es eso, que vivís ahí en esa nube de polvo, y la mamá de la señora, que tenía asma, vivía en ese polvo en la casa, porque no tienen doble vidrio con cerramientos que algunos de ustedes tienen en su casa o yo tengo en mi casa. Entonces, que la obra esa la hagamos o no la hagamos, es que el colectivo pase o no, que el chico vaya o no al colegio, que la mamá se pueda curar del asma. Y no es lo mismo que la hagamos en el 2019 que la hagamos en el 2017. Y así, cada una de las cosas que hacemos, porque cada cosa que hacemos está el trabajo de ustedes, por eso voy a incorporar esto de que siempre venga un abogado o que tratemos que vengan más los abogados a las obras. Buenísimo. Vamos a meternos ahora en esto que queremos hacer, que hace falta hoy, y hoy no la podríamos financiar, que han pensado del Ministerio de Finanzas, han creado una subsecretaría. José Luis Morea. Gracias, Eduardo. La verdad que voy a tocar algunos de los temas que dijo Marcos, mucho de lo que dijo Guillo, y hablar de 3 puntos: de la flexibilidad, como dijo el doctor, de las mejores prácticas que estamos intentando aplicar y finalmente del sentido de urgencia, que mucho resaltó Guillo recién, de por qué esto es necesario hoy. Y voy a arrancar agradeciendo a los equipos legales de los diferentes ministerios en cómo nos ayudaron. Yo me sumé al equipo del Ministerio de Finanzas solamente hace 4 meses y la verdad que es un equipo de primera, el que se ve hoy, el equipo de gobierno, es un orgullo formar parte. Yo venía de 10 años del sector privado y estoy gratamente sorprendido del nivel de profesionalismo con el cual se trabaja en el Estado hoy en día y la vocación por formar equipos. Y acá realmente los productos que obtenemos son fundamentalmente por el desinterés y la generosidad de los diferentes recursos en esta formación de equipos y en los logros compartidos, en que no hay logros individuales, sino que son fruto del trabajo en equipo. Y en esta flexibilidad que nos da la ley para atender este
descomunal desafío que se nos presenta con los 60 proyectos que tenemos identificados en cartera bajo desarrollo en el proceso de PPP, agrupados en 15 grandes licitaciones, de las cuales la primera ya fue lanzada la semana pasada, que es la de la infraestructura vial, la red de autopistas y rutas seguras, que es definitivamente, y no dicho por mí solamente, sino estuvimos testeando esto en Europa hace 2 semanas, en la OCDE, en la Semana de la Infraestructura en París. La devolución es que no podríamos haber lanzado de mejor manera nuestro plan de PPP que con las rutas y autopistas de Vialidad Nacional y el Ministerio de Transporte, que son proyectos brownfield, proyectos de llanura, proyectos con tráfico conocido, proyectos con historial de recaudación de peaje, proyectos que están realmente preparados hace más de un año con riesgo bajo y altísimas probabilidades de ser exitosos. Pero que no son los únicos, y después de ellos viene transmisión eléctrica, y después de ellos viene también proyectos de ferrocarriles, proyectos de agua y saneamiento, proyectos de vivienda, proyectos de hospitales, proyectos de un altísimo grado de urgencia. Y que la única manera de que los privados puedan construirlos, desarrollarlos, diseñarlos a riesgo propio y buscando sus propias fuentes de financiamiento es si dentro de esta flexibilidad que nos brinda la excelente ley de PPP que se logró diseñar y que fue aprobada con consensos dentro del Congreso en noviembre del año pasado y reglamentada en febrero de este año, la única manera es poniéndole a disposición de los privados estructuras jurídicas y financieras que permitan que ellos las financien, que busquen sus propias fuentes de financiamiento para que, optimizando el diseño y la construcción de estas grandes obras de infraestructura y cómo se quedan a operarlas y mantenerlas en el tiempo durante plazos de 15 años, se puedan diseñar los incentivos que maximicen en estas negociaciones de ganar-ganar los beneficios tanto para el privado, para el operador privado, como para el Estado y el usuario final. La optimización de los recursos acá es clave. Todos los recursos que optimicemos hoy nos permiten hacer más obras hoy. Y en ese sentido voy a saltar a las mejores prácticas y dar un ejemplo numérico de una de las últimas cosas que dijo Guillo respecto a esta eficientización de los procesos del Estado que está en curso. Porque cuando yo me sumé hace 4 meses al equipo del Ministerio de Finanzas, trabajamos muchísimo con el equipo de Eugenio Bruno, que está acá presente, que venía trabajando con la ley hacía más de un año y que estaba en pleno proceso de implementación de las guías y los procedimientos y las plantillas de contratos, de pliegos, de mejores prácticas de PPP. Y nos sentamos y quisimos relevar un flujograma de proceso que está colgado en la página web del Ministerio de Finanzas para, en este marco de transparencia, poder comunicarles a los diferentes inversores o potenciales inversores en qué estadio de desarrollo está cada uno de los 60 proyectos, porque en definitiva tenemos que poder ofrecerlo, poner a disposición de los privados el proyecto de menor riesgo posible o mejor balanceo entre riesgo y beneficio, y la transparencia es fundamental para garantizar la mayor concurrencia y competencia de los privados. Y en este flujograma, en este proceso de flujograma, nos topamos con que la excelente ley que tenemos, uno de los primeros pasos era la confección de un informe preliminar por parte de la autoridad convocante, vamos a usar el caso de transporte como caso testigo y estos autopistas y redes seguras, rutas seguras, que establecían intervención de 4 diferentes entidades del Estado en forma secuenciada, como decía Guillo, y extrapolando los tiempos del pasado nos daba que iba a ser entre 45 y 60 días el tiempo insumido para pasar la primera instancia de este proceso licitatorio, que tiene como fin presentar un proyecto muy sólido a la hora de licitarse para después acortar los tiempos de cierre financiero y que las obras arranquen lo antes posible de forma sustentable. Puede que se alargue el proceso PPP al principio, pero se acorta mucho para el privado a la hora de buscar el financiamiento, garantizando que las obras arrancan lo antes posible. Pero independientemente de eso había mucho espacio de optimización y la ley, la flexibilidad de la ley nos permitía optimizarlo. Y el principal indicador real que tuvimos hace 2 semanas fue completar en el primer programa de PPP, que es este transporte, por primera vez estos 4 hitos que
cuando llegamos estaban previstos entre 45 y 60 días, que cuando hicimos el flujograma de proceso nos pusimos una meta muy exigente de que no insumiera más de 15 días y que la realidad de la primera vez que lo hicimos logramos completar los 4 pasos en menos de 12 horas. Realmente hay espacio para optimización. ¿Cómo logramos la optimización? Trabajando en equipo, sumando a los 4 equipos que tenían que intervenir en forma secuenciada desde el inicio de la confección de este informe preliminar. Las 6 semanas estuvieron trabajando a la par. Entonces, cuando les llegó el expediente, por vía electrónica, ellos habían participado de la confección de los documentos y les resultó muy sencillo la intervención de los diferentes equipos de jurídicos y se permitió que el expediente se girara en un tiempo récord. Tenemos que poder replicar esta experiencia positiva a los otros programas licitatorios para que no vuelva a pasar esto de que una obra que puede licitarse en 2017 se termine licitando en 2019 y podamos atender el sentido de urgencia que nos ataca hoy. Y ahí salto al sentido de urgencia. Las estructuras jurídico-financieras que estamos diseñando van a permitir mitigar el riesgo de construcción, entre otros riesgos, pero fundamentalmente el riesgo de construcción, para que los privados puedan obtener el financiamiento en el menor plazo posible y en forma sustentable para que las obras arranquen ya el año que viene. Si el calendario de las rutas y autopistas termina con la adjudicación y toma de posesión en los meses de marzo y abril del año que viene, las obras debieran arrancar casi inmediatamente. Para eso estamos diseñando mecanismos de hitos de construcción, hitos trimestrales tras los cuales el privado va a poder hacerse de un título emitido a su favor, un título de reconocimiento del avance que ha hecho, con la fuerza que le da al marco de PPP y la ley de PPP, que le va a permitir usar esos títulos y los derechos asociados y cederlos en favor de estructuradores de financiamiento, tanto préstamos de largo plazo o mediano plazo como colocadores de bonos internacionales de esa empresa privada. El riesgo financiero queda en el privado, así como la propiedad del bien o servicio queda en el Estado, el riesgo del financiamiento está trasladado al privado, es importante recalcar eso, acortando notablemente los periodos de cierre financiero que estamos viendo que van a llevar entre 6 y 12 meses en el extremo, para que las obras puedan arrancar desde el principio mediante toma de préstamos puente o de líneas de capital de trabajo revolvente o de estructuras que los privados puedan optimizar a riesgo propio. Pero le estamos diseñando los instrumentos y los mecanismos jurídicos para que eso pueda suceder. La optimización del privado tiene que suceder a riesgo del privado, pero el Estado está haciendo lo necesario, lo justo y necesario para que el éxito del privado esté de alguna manera maximizado y nosotros y los usuarios puedan recibir las obras en forma sustentable lo antes posible. Para estos mecanismos, la ley nos permite la creación de vehículos de pago de garantías. Para estos mecanismos estamos tomando la experiencia de Perú como una de las mejores prácticas. Nos estamos asesorando con organismos multilaterales que vienen colaborando en la confección de la ley y en su instrumentación. Creamos usinas de desarrollo de proyectos que lo que nos permiten es implementar marcos de priorización que en estas primeras instancias se dan en forma natural, porque llegan a ser licitados los proyectos que más preparados venían, los proyectos que pueden completar un informe preliminar de 250 páginas explicando el costo-beneficio, el valor por dinero, la mitigación de riesgos, la matriz de riesgos, quién asume cada uno de los riesgos y cómo se mitigan, que pueden ser volcados en un contrato de 150 páginas, en pliegos generales, en pliegos particulares. En ese sentido, volvemos a repetir lo que se está diciendo en los mercados internacionales. No hay proyecto mejor preparado que el proyecto de autopistas y rutas seguras, y por eso es el primero que se lanza. Pero después el resto de los proyectos está siendo priorizado, forma parte del proceso de VAPIN, el proceso de la base de proyectos de inversión que coordina Jefatura de Gabinete. Estamos trabajando en equipo también coordinados por Jefatura de Gabinete. Y van a ir cayendo las licitaciones a lo largo de los próximos meses en correspondencia con estas mejores prácticas y balanceando el sentido de urgencia de que los hospitales los necesitamos lo antes posible y que las líneas de transmisión para conectar federalmente a todo el país, porque esto es un plan federal, van a estar en construcción lo antes posible. Ahora,
va a llegar un momento, a partir del año que viene, en lo cual todos los proyectos van a estar listos y va a tener que balancearse de vuelta el sentido de urgencia con la priorización y balancear el retorno social con los beneficios del privado y qué proyecto es más atractivo y qué proyecto es más necesario antes. Y con eso quiero decirles que también estamos trabajando en la estandarización con el Banco Mundial, una misión que durará los próximos 45 días para comunicar en forma transparente el porqué del orden de las licitaciones y el porqué de la priorización de un proyecto y no de otro. Por último, para terminar con el sentido de urgencia, es importante destacar la colaboración de los privados en lo que se llama sondeos de mercado que estuvimos haciendo, también bajo mejores prácticas, pero para testear si el sentido de urgencia está siendo atacado de la manera correcta, si las estructuras que estamos diseñando son bancables, son financiables por el privado, si los riesgos jurídicos están siendo bien mitigados. Y en ese sentido quiero volver a resaltar el rol de la Subsecretaría de Participación Público-Privada, de puertas abiertas, de recibir sugerencias, de recibir comentarios y mejoras con toda la humildad y toda la predisposición de formar equipos también, no solamente interestados, sino sumando a la mayor cantidad posible de privados a la mesa. Tenemos que lograr armar la mesa lo más amplia posible para sentar a los actores correctos ya, desde el principio. No tenemos que dejar espacio a la especulación, no tenemos que dejar espacio a la estrategia de esperar y ver de algunos inversores. Realmente necesitamos garantizar la mayor probabilidad de éxito desde el principio. Para eso estamos tomando las experiencias positivas de los países que han hecho esto con éxito. Y queremos sentar a la mesa a los actores existentes y también a los nuevos, a los actores locales y también a los internacionales, para que la concurrencia, para que la gran cantidad de actores nos garantice los menores precios posibles y el mayor grado de competitividad bajo marcos de transparencia que hagan que nuestro programa de PPP arranque con el pie derecho y aproveche esta única oportunidad que tenemos de lanzar este desarrollo de infraestructura a través de los privados en sociedad con el Estado bajo este marco de programas de participación público-privada. Muchas gracias. Buenísimo. Muchas gracias, José Luis. Terminaste diciendo de sentar a la mesa a los actores, hablaste mucho de los riesgos jurídicos y el diálogo. ¿Hay algún mail? Yo he visto el website que tienen ustedes y está muy completo, todos los proyectos, pero ¿hay algún mail donde cualquiera de las personas de aquí, reflexionando y aprendiendo sobre estos instrumentos, te puedan escribir, Claro que sí. puedan sentarse a esa mesa? Claro que sí. El mío personal es josemorea@mfin.gov.ar con B larga. El mail institucional de la Subsecretaría de PPP es ppp@mfin.gov.ar. De vuelta, las puertas están abiertas. La predisposición a trabajar con ustedes y con todos los privados es total. Sí, porque al final la mejor forma de de resolver un problema es evitarlo. Hablaste de las mejores prácticas, hablaste de Perú, no entraste en detalle, pero tiene los hitos trimestrales para facilitar pagos e instrumentos financieros y poder así financiarse. Mucho de la corrupción en la obra pública estuvo en el pago, no solamente en la licitación. ¿Qué instrumento contemplan para minimizar la posibilidad de corrupción o maximizar la transparencia? Otra excelente pregunta. Y la verdad creo que tenemos la mejor respuesta, que es que ya desde el primer programa estamos trabajando, implementando un piloto con la OSD de reporte temprano de alto nivel, en la cual todos los funcionarios involucrados y también los privados involucrados en este programa de PPP van a poder levantar la mano en forma segura, en forma protegida, para denunciar cualquier irregularidad, cualquier acto que no los deje tranquilos a lo largo de todo el programa. Estamos muy bien acompañados por el equipo de Laura Alonso en la implementación de este programa y de vuelta implementando las mejores prácticas y dedicando esfuerzos a salvaguardar nuestro programa de PPP, a cuidar la herramienta y a maximizar las probabilidades de que desde los primeros programas sea exitoso. Bueno, muchas gracias. Muy importante.
Doctor Ketlas, Buen día. buen día. Todo suyo ahora. Usted tiene una visión más de desarrollo, una visión del terreno federal. Sí, las PPP y el derecho administrativo en general y la acción del Estado son los instrumentos y lo que se pretende, lo que está por detrás de eso es la idea de una Argentina federal en el sentido material del término, ¿no? Que todos los territorios tengan homologables condiciones de desarrollo económico, donde la inversión pueda ser receptada, etc. Hay 300 y pico definiciones de desarrollo. Yo tenía un profesor que decía que si de algo hay 300 y pico definiciones es porque no sabemos bien lo que es. Si supiéramos habría 5 o 6 nada más, no puede haber 300, pero ninguna de ellas, digamos, se excluye la condición infraestructural que está implícita, digamos, ¿no? O sea, para que pueda haber desarrollo, o sea, para que uno pueda estudiar tiene que estar la universidad, para que alguien pueda mandar la mercadería tiene que estar el camino, para que alguien pueda regar tiene que estar la organización. O sea, hay algo que está por detrás de la capacidad de potenciar las personas, que es que haya una tasa de inversión. La Argentina, y este es un análisis antes de entrar a lo específico, la Argentina es un país descapitalizado. Hay algunas descapitalizaciones que son evidentes cuando no tenés reservas en el Banco Central o cuando las rutas están rotas, los puertos no andan. Hay descapitalizaciones menos evidentes. Si un trabajador de 65 años se jubila, es más competente que el joven de 18 años que entra al mercado de trabajo, tenés descapitalización cognitiva. Si todos nos desconfiamos entre nosotros y tenemos un capital social bajo, tenés una descapitalización. O sea que la opacidad de las relaciones, el fraude, también nos descapitalizan en términos sociales. Y entonces es un país que necesita recapitalizarse lo más rápido posible para funcionar mejor. Precisamos recapitalizarnos para que las empresas bajen costo logístico, para que las familias puedan desenvolverse mejor, para que las pequeñas empresas puedan desenvolverse mejor, para integrar mercados. Y entonces yo siempre veo con optimismo que alguien construye una herramienta que pueda acelerar ese proceso. Una de las vías es la vía que dijo el ministro, es decir, bueno, cuando uno toma contacto mano a mano con una historia personal, toma otra dimensión las cosas, pero sin ese contacto, digamos, pensando ya como visión de conjunto, más conceptualmente, la Argentina tiene que reconstruirse en términos de capitalización. Y tenemos que empezar, nosotros en desarrollo territorial, una de las cosas que se aprende estudiando desarrollo territorial es que el territorio no es la topografía. El territorio es lo que nosotros hacemos con la topografía. Hay un refrán holandés que lo explica estos fenómenos, que dice, Dios hizo el mundo menos Holanda que le hicimos nosotros, ¿no? O sea, la idea de que el territorio tiene una plasticidad, y esa plasticidad depende muy altamente de las infraestructuras. Para traerlo un ejemplo argentino, ¿qué sería el carnaval de Gualeguaychú sin el puente Zárate-Brazo Largo? Sería un carnaval más de pueblo. Gracias a que está el puente Zárate-Brazo Largo, es un ícono argentino, porque podemos llegar rápidamente, fácil acceso, etc. Esta idea de que el territorio hay que construirlo para esta generación es una idea que debe ser asumida de manera importante, porque hay que deconstruir un modelo territorial que ya es una fuente enorme de limitaciones que tenemos en las áreas metropolitanas con problemas de gobernanza, las deseconomías de escala. Argentina ya pasó las economías de escala y entró en un terreno de deseconomía de escala, y tenemos enormes espacios geográficos que podrían funcionar muchísimo mejor a partir de una tasa de capitalización, en este caso concreto, de las PPP canalizada vía infraestructura, infraestructura social, infraestructura viaria, etc. Eso en un momento en que el mundo se está reconfigurando territorialmente. La globalización no es otra cosa que el nombre que le damos a un proceso de reconfiguración territorial, de nueva ubicación geográfica de las actividades económicas, movilizada por un vector que en la historia de la humanidad existió en otros momentos, pero que ahora tiene una potencia enorme. El nuevo organizador del territorio en el mundo es la información. Los procesos de locación y deslocalización industrial, los procesos de concentración de la información, etc., están todos dominados por la posibilidad de acceso a la información de manera segura y muy económica en cualquier lugar del globo. Por tanto, si Argentina empieza a pensar en ese sentido, tiene que pensar, porque Argentina tiene regiones integradas a mercados globales de manera más o menos eficiente. La Pampa Húmeda Argentina está integrada a mercados globales, el mercado vitivinícola argentino está integrado a mercados globales, etc. Pero Argentina tiene enormes espacios geográficos que tienen una potencialidad tremenda y no están integrados a mercados globales. ¿Qué hacía la Argentina hasta ahora con esos espacios geográficos? ¿Cuál fue nuestra idea recurrente a lo largo del siglo XX? Generar una promoción económica, o sea, dar alguna ventaja relativa a los sectores económicos que estuvieran ahí para invertir. Los resultados de nuestros procesos promocionales son muy deficitarios. ¿Cuál es la diferencia y por qué está bien que vayamos por la infraestructura? Porque la infraestructura es una condición de posibilidad.
para cualquiera, para el que está o para el que pueda ir. Y el costo para el Estado está limitado en la construcción de esa infraestructura. O sea que hay muchas zonas geográficas de la Argentina que si tuvieran una integración infraestructural adecuada recibirían, bueno, una importación enorme de emprendedores que verían posibilidades donde quizás otros actores no la vieron. Y la idea de que la Argentina es un país descapitalizado es la que nos tiene que llevar a ser osados, vanguardistas, etcétera, en la construcción de instrumentos. Porque la tasa de ahorro de la sociedad argentina actual, el stock de ahorro de la sociedad argentina actual, impediría el financiamiento que necesitamos para pegar el salto que precisamos necesitar. Entonces hay que generar condiciones de calidad institucional para poder atraer ahorro que hay en otro lugar. Y esas condiciones son condiciones, bueno, se están pensando los instrumentos que obviamente tienen que generar rentabilidad. Las infraestructuras, lo hablábamos aquí atrás, rentabilidades de todo tipo, rentabilidades empresarial para el que obviamente hace el esfuerzo económico de poner una infraestructura y rentabilidad social. Yo le preguntaba de qué manera van a priorizar los proyectos, porque obviamente si uno mira solo la rentabilidad económica es probable que se genere una fuerza centrípeta. La tasa de retorno de cualquier proyecto en el área metropolitana de Buenos Aires, de Córdoba, etcétera, va a ser más alta que, como hizo Roosevelt en su momento, la canalizó el Tennessee en un lugar donde la tierra no valía nada, duplicó la superficie agraria de los Estados Unidos y esas tierras hoy son de las más valiosas en términos agrarios del mundo. Pero nadie lo sabía el día antes porque tampoco no se sabía la evolución del precio de los commodities, etcétera, etcétera. Entonces, como un desafío, el desarrollo territorial nosotros lo tenemos que encarar también como una forma de cumplir con el mandato constitucional, porque la Argentina no ha cumplido con el mandato constitucional. O sea, la condición federal del país, no solo en términos políticos. O sea, nuestros padres fundadores construyeron un país federal en la idea que la condición de ciudadanía de los argentinos no iba a estar vulnerada por el lugar donde uno nacía. Y hoy en la Argentina, si nace uno en el NOA o en el NEA, tiene mucho menos posibilidad de ejercer sus derechos cívicos que si nace en la capital federal. Entonces precisamos ese shock, los instrumentos, por supuesto que hay que tratar de construir los mejores instrumentos del mundo, estar en el detalle. La historia en América Latina de vinculación público-privada es una historia compleja, porque ha habido cooptación del Estado por parte de los agentes privados, esto es parte de la historia, por eso hay que tener los cuidados que hay que tener, pero no hay nada en una sociedad que supere el impulso de colaboración. Cuando se empieza a crear una sinergia colaborativa, la capacidad de generar nuevos escenarios y por lo tanto poder producir productos más sofisticados de tipo económico, pero también extraeconómico, culturales, etcétera, es infinita. Y la Argentina ya lo hizo. Este experimento que nosotros estamos empezando ahora no es la primera vez que hace la Argentina. La Argentina, a finales del siglo XIX, concibió una forma de controlar el territorio y generó una serie de condiciones para que esa dominancia territorial se transforme en prosperidad. A veces peyorativamente se dice, bueno, Argentina producía bienes primarios. Para poder hacerlo, no solo tuvieron que venir los inmigrantes, que es lo que se sabe, hubo que tener un código civil para que el que sembrara sabía que la tierra era suya, un registro de la propiedad de altísima calidad mundial, los ferrocarriles, los puertos, las instituciones de seguro, los bancos. Cuando yo empiezo a abrir la cadena de valor, ya lo de primario queda bastante sesgado. La Argentina tiene que volver a hacer eso, esa combinación de factores que le permita a los argentinos funcionar de la mejor manera en el ámbito espacial. Y las PPP vienen a suplir, de alguna manera, un déficit que heredamos, que lo tenemos con todo dolor, que es que somos un país, por nuestras condiciones históricas, no poco ahorradores en nuestra moneda y en nuestro país, digamos, ¿no? Por nuestros desastres macroeconómicos, lamentablemente mucho del ahorro argentino ha estado en otros mercados. Y entonces tenemos que atraer capital para poder hacer el salto de infraestructura que le permita, entre otras cosas, a cada argentino tener condiciones de dignidad similar, nazca donde nazca. Bueno. Muchísimos conceptos que me dejan pensando. Tenemos un modelo territorial, calidad institucional, hay que hacer importación de emprendedores para que esa potencialidad de los territorios se transformen o de la topografía se transforme en territorio. Y en este último ejemplo de lo que fue el siglo XIX, todo lo que permitió el desarrollo a partir de la Pampa. Voy mucho a Tucumán y cuando estamos en Tucumán hoy, si uno quiere exportar limones tiene que salir por puerto, pero hoy Tucumán exporta software y entonces las condiciones de exportación son saber inglés, saber código binario y tener un cable de
¿cómo se llama? Fibra óptica. Fibra óptica para exportar. Se ha cambiado las necesidades para poder desarrollar. Entonces hay como muchos desafíos. Imaginemos que Marcos Peña lo llama y le dice, decime las 3 cosas que habría que hacer el lunes para empezar a concretar esta visión que usted está proponiendo. No hay que esperar ni el lunes, hay que empezar ya. Bien. Ni esperar el lunes. Las Hoy 3 hay que- cosas quiero. Hoy es lunes, hoy es lunes. Hay que empezar ya. El lunes, perdimos una semana. La Argentina tiene un montón de ciudades de alrededor de 100.000 habitantes que ya tienen un conjunto de bienes infraestructurales importantes y una complejidad económica, tienen universidad, tienen conectividad aérea, etcétera, que podrían ser más de lo que son, muchísimos más, podrían crecer más que el promedio de la Argentina. Hoy son exportadores netos de talento, porque muchas veces si la carrera no está, los jóvenes se van a las capitales provinciales. Bueno, hoy pierden por un montón de lugares. Esas ciudades hay que prestar, la mayoría están en el área central, ¿no? Hay que decir del país. Rafaela, Venado Tuerto, Río Cuarto, San Rafael Mendoza, etcétera. Esas ciudades son oro en polvo, porque ahí no hay que tener una vocación fundacional, ya está, ya tienen tradiciones, ya hay tradiciones productivas, ya hay cámaras, etcétera. ¿Por qué son oro en polvo? Porque porque en otras ciudades más pequeñas, que también me importan, quiero decir, hasta acelerar tenemos mucho por construir. Ahí hay mucho hecho. Y deberíamos tener un programa especial para ciudades intermedias, que sería una noticia excelente para el AMBA, digamos, ¿no? Porque que sean ellas las receptoras netas de migraciones y no el AMBA o el Gran Rosario o el Gran Córdoba. ¿Y qué harían ese programa especial? Acá viene el pregunta. Una cosa interesante del desarrollo territorial es cómo condiciona el territorio. El desarrollo no existe para nosotros, existen los desarrollos, porque no existe un hecho modélico que uno pueda trasladar de un lugar a otro del mundo. ¿Me explico? Y en cada lugar las condiciones de desarrollo son específicas. Por supuesto, hay principios generales, ¿no? Si la educación funciona bien es mejor, si la infraestructura funciona bien es mejor. Pero esta idea de especificidad, déjame que te la desarrolle. Cuando aquella negociación por la privatización de YPF, el entonces gobernador Kirchner le pidió un favor político al entonces presidente Menem, que es que haga el aeropuerto del Calafate. En ese momento Calafate tenía 3.500 habitantes. El aeropuerto de Calafate para ese momento se hizo, sería el 4º, 5º aeropuerto en importancia de la Argentina por sus condiciones. Kirchner intuitivamente sabía que por más que haga una promoción para que se instalen los hoteles y no llegaban los turistas, era una promoción vacua. Se instaló el aeropuerto del Calafate y los turistas empezaron a llegar. Uno tiene que pensar que la belleza que hacía Perito Moreno es preexistente, pero sin el aeropuerto la belleza solo la podíamos mirar en foto o hacer no sé cuántas horas de tren, de micro. Entonces ahí, a partir de la existencia del aeropuerto, se constituyó un hub turístico, digamos. Aparecieron los prestadores, los hoteleros, la gente empezó a aprender. Ahí lo que se necesitaba era eso, no una promoción fiscal ni nada, era específicamente eso. Una cosa que se aprende en desarrollo territorial es que en cada lugar se necesitan vectores de desarrollo que son específicos. Por eso no puede haber una solución para cualquier ciudad. Ahora, uno puede elegir en un programa 30 ciudades y tener 30 respuestas de especificidad y generar, como hizo Francia en algún momento, o Alemania en otro momento, polos de desarrollo. Yo quiero decir una cosa, y tomé 2 ejemplos modélicos, son el de Francia y Alemania. En los lugares donde la demografía está organizada equilibradamente, los 2 casos, Francia y Alemania, son emblemáticos en este sentido, no es porque a la gente la tiraron para arriba y cayó parejito. Hicieron política. Eso no ocurre. El mercado no organiza el territorio. Yo soy una persona pro mercado absolutamente. Digamos, pero uno de los límites del mercado es que el mercado no organiza el territorio, entre otras cosas, porque las decisiones de territorialidad funcionan sobre imaginario. Por más que la ciudad de Buenos Aires esté viviendo una recesión en algún momento, los migrantes del NEA o NOA, por condiciones históricas, van a migrar al área metropolitana de Buenos Aires. Entonces, vos para romper esas inercias, el mercado no es un buen elemento para romper esas inercias. Tenés que tener un programa que genere atractividad en otro lugar. Y esa atractividad es específica. Cuando querés tener una medicina que sea equivalente para Rafaela, Venado Tuerto, Río Cuarto y San Rafael, estás haciendo macana. Entonces, y esto no lo descubrió, esto está descubierto desde hace 60 o 70 años, el tema de la especificidad del desarrollo y la idea que
el desarrollo no existe, existen los desarrollos. Dos preguntas. ¿De dónde colgarías esa unidad que empieza a pensar en las 30 ciudades y cuáles son los desafíos legales para concretarlos? Yo que soy un fanático del desarrollo lo cuelgo del presidente, pero eso es muy subjetivo, digamos, ¿no? Pero porque quizás del ministro del Interior podría colgarse o del jefe de gabinete, no sé. No me parece tan relevante dónde lo colgaría. Lo que sí me parece relevante es cuál sería el mecanismo para elegir las ciudades, que no solo tiene que ser la cuestión del volumen poblacional, y balizar el mecanismo, digamos. ¿Qué cosas entran en un programa de desarrollo y qué cosas quedan por fuera de un programa de desarrollo? Porque el riesgo, que es un riesgo real y en América Latina se cometió muchas veces, es como refundar un Estado atrás de un programa, ¿no? Con una duplicación burocrática que es absolutamente... En Argentina hay un montón de instituciones públicas que hacen cosas bien en distintos territorios, el INTA, el INTI, etc. Entonces, no hay que duplicar la burocracia pública, pero sí está bueno poner un eje de evolución territorial y saber que hay una cantidad de factores que si uno los puede alinear en una reflexión inteligente, porque las infraestructuras son útiles según a qué actividad económica. O sea, las infraestructuras no son universalmente útiles. Uno puede hacer un gasto infraestructural absolutamente ocioso o sin sentido. Las rutas de Lázaro Báez que no llevan a ningún lado son infraestructura en algún sentido también, ¿no? O sea, hay que decir, bueno, ahora, si yo quiero un nivel de integración alto a mercados globales, de parte, vamos a suponer el caso de San Rafael, basado en las industrias primarias que tengo ahí, que la educación sea desde el primario bilingüe es importante porque estoy buscando un nivel de integración altísimo. O sea, ¿es el proceso educativo parte de un programa de desarrollo? Por supuesto, porque si yo estoy buscando eso, ahora, yo podría estar buscando otra cosa en otro lugar bajo otras potencialidades. Okay. El PPP también se puede aplicar a municipalidades, hay una experiencia piloto de 9 municipios para cambiar los aparatos por LED. Contanos un poquito, José Luis, cómo se puede extender eso, cuáles fueron los desafíos legales para hacer eso. Bueno, en realidad no estamos inventando la rueda y las economías más avanzadas en PPP hoy tienen programas de PPP a nivel municipal y a nivel provincial. Canadá, Australia se destacan porque ya en estos estadios, después de 20 o 30 años de haber implementado sus programas de PPP, se genera mayor cantidad de proyectos a nivel provincial y municipal que a nivel nacional. Lo que estamos implementando acá como primer piloto, este Plan Nacional de Eficiencia Energética, arranca en 9 municipios de la zona del Gran Buenos Aires, pero tiene apuntado extrapolarse a todo el territorio del país. Hay un ahorro muy concreto y real al recambiar las luminarias existentes por luminarias LED, un ahorro energético y un ahorro monetario que puede ser volcado a vehículos que de alguna manera mitiguen el riesgo de repago de la inversión del privado y el financiamiento del privado por 15, 20 años, dependiendo del caso. Al ser un plan nacional, lo estamos articulando desde la Subsecretaría de PPP nacional con los diferentes municipios involucrados y fundamentalmente con el Ministerio de Energía y Minería, que es la autoridad convocante, obviamente con la participación de provincia. Provincia de Buenos Aires está en proceso de reglamentación de su ley de adhesión a PPP y a partir de ahí habrá un rol de los municipios que quieran o sancionar su propio programa o adherir a la ley provincial. Eso se está dando en diferentes provincias, este proceso de adhesión se está dando con diferente grado de avance en diferentes provincias, pero estamos desde el equipo nacional prestándole servicios a todas ellas para que puedan tomar lo que más les interese de la ley nacional para su propia ley o directamente adherir, digamos. O sea que se necesita o hacer una ley o adherir a la ley. ¿Qué cantidad de provincias en porcentaje más o menos ya lo tienen o una u otra? Por ahora estamos trabajando fuerte por llegar a la mitad. De vuelta estamos trabajando mucho con cada responsable de implementarlo en cada provincia. Son diferentes organismos, los ministerios de infraestructura, los ministerios de economía, cambia según la provincia. Pero no es exclusiva necesidad o exclusiva condición el estar adherido a la ley para hacer programas de PPP. En este caso de los 9 municipios lo estamos haciendo articulando un plan nacional, federal, desde PPP nacional en el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Energía. Ya llegará el momento en el cual serán los propios municipios los que implementen en forma independiente sus propios programas. Eso desde el lado de estructuración financiera, desde el lado de trabajo en equipo
con las provincias o con los municipios para lo que es el plan de transporte. ¿Cuál ha sido el ejemplo hasta ahora, el estatus y cuáles son los desafíos, Guillo? Bueno, mientras hablaban se me ocurrió un montón de cosas que quería decir. Dale. Nada que ver con tu pregunta. De todas formas, para no ser autoritario, lo voy a enmarcar. Primero, yo nombré a Six y a al Gordo Gallo, que son las cabezas de un equipo gigante de abogados, que no conozco los nombres de todos, pero el otro día tuvimos una reunión por tema de puertos y todos los temas estos son muy complejos legalmente, en general todo es complejo legalmente, porque aparte hablamos muchas veces de cosas que llevan 30 años, que nadie resolvió, que todo se mete bajo la alfombra, y apareció un abogado, que lamentablemente no me acuerdo el nombre, y lo que rápidamente me sorprendió fue esa actitud, de que no decía por qué no se podía, sino qué había que hacer para que se pudiese. Que eso me parece que es una de las cuestiones actitudinales claras. En general no se puede nada. ¿Por qué nunca se pudo nada? Porque no hicimos nada. Y lo que hicimos, como todas las rutas de Santa Cruz, a su vez hizo mal legalmente, porque es un escándalo, la denuncia penal que tenemos de eso es aberrante, pero hacer y hacerlo bien claramente tiene complejidades porque muchas de las leyes y todas cosas están hechas para no poder hacer nada. Entonces, esa actitud de ese abogado, que creo que es la que tenemos que tener todos, de no porque no se puede, sino cómo hacemos para que se pueda hacerlo bien y rápido, me parece que tiene que ser un patrón. La realidad es que me maravillaron las cosas que dijo el doctor Hedklaus. ¿Está bien dicho? Head de cabeza, ¿sí? ¿Se escribe? ¿Se escribe Head? No, Hedklaus. Bueno, y voy a tu pregunta, mezclando tres ejemplos. Y volviendo un poco a esto que está tan en la tapa de los diarios del tema aeronáutico. Nosotros tuvimos 2 paros, usted comentó, doctor Casañe, pero tuvimos uno anterior. El anterior, ¿por qué fue? Porque había una audiencia pública, que venían empresas aéreas de capitales locales o extranjeros a instalar empresas nacionales argentinas en cuanto a su constitución, que iban a contratar personal argentina para conectar el país, ¿no? Y frente a eso, de los gremios, no todos nuevamente, algunos, hicieron un paro, que fue el primero que tuvimos este año, también una asamblea sorpresiva, bla, 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 bla. Y en función de que estamos entregando la soberanía a los cielos, ¿no? Esta declamación es la soberanía a los cielos, ¿de quién es esa soberanía? ¿Versus qué? Versus el desarrollo. La disyuntiva, suponiendo que exista, que no existe, pero planteemos un momento que existe, que hay una supuesta soberanía a los cielos, que la tiene que tener en su totalidad Aerolíneas Argentinas, Aerolíneas Argentinas versus LAN Argentina, o versus Flybondi, o versus quien fuese, versus un desarrollo que permite que Talampaya se desarrolle, que si no, no se va a desarrollar. Porque no es solo... Porque estas ciudades no están conectadas aéreamente, las que vos dijiste. Río Cuarto no tenía vuelo, Río Cuarto, el Imperio del Sur, según los cordobeses. Pusimos un vuelo que no sabíamos si iba a dar, ya pusimos 2, pero solo tiene vuelo con Buenos Aires. Si alguien que vive en Río Cuarto se quiere ir a Misiones, tiene que venir a Buenos Aires a hacer conexión y irse a Misiones. Claramente es una complicación, un vuelo que tendría que tardar, no sé, 1 hora, termina tardando 5 horas. Y en esta relación con los gobernadores, y tomando ejemplos en la línea de lo que dice el doctor, de que no hay una solución para todos, claramente en un país como el nuestro, las rutas, la conexión aérea y los trenes de carga son una matriz o un patrón que nos cruza porque tenemos que estar conectados como país. Pero Ushuaia hablamos siempre de los regímenes de promoción, bla, 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 bla. El 90% de los turistas que hacen cruceros antárticos, que es uno de los turismos más sofisticados que hay en el mundo, donde una semana de crucero antártico vale entre $7.000 y $20.000 la semana por persona, se hace desde Argentina. ¿Por qué? Por una ventaja natural, que es que desde Ushuaia tenés el menor tiempo de navegación. Pero
¿Qué hicimos nosotros en la línea del ejemplo del glaciar? Nada. De hecho, no está en la agenda de nadie. De nadie no estaba en la agenda de cómo potenciamos estos 50.000 personas que vienen de China. 99% de los que vienen acá son extranjeros. De China, de Europa, de Estados Unidos, de Latinoamérica. Cargar combustible en Ushuaia para estos barcos era muchísimo más caro que en Chile. Muchísimo más caro que en Mar del Plata. Alguien dijo algún día, che, ¿por qué no vemos con YPF de hacer una política honesta? Nunca nadie. Este año lo hicimos. Ahora no es más caro. Ya, hay 20 millones de ejemplos de lo que estamos haciendo ahora. Y para hacer esto, ¿qué hicimos? Pusimos un project manager, Puerto de Ushuaia, el cual estamos trabajando con la gobernadora, lamentablemente con el intendente no es fácil, de Ushuaia, con la gobernadora, que no es de nuestro signo, pero tiene la misma visión, con toda la comunidad portuaria, con el sector del turismo, con estas empresas que hacen este servicio. El otro ejemplo, totalmente distinto, Mar del Plata. Puerto de Mar del Plata, son dos puertos, pero nada que ver una cosa con la otra. Digamos, una de las potencialidades de Mar del Plata, ¿cuál es? La industria, más allá del turismo, la industria de la pesca. Si 40% de la pesca que se exporta sale de Mar del Plata. Me plantean que para el desarrollo del puerto de Mar del Plata hay que hacer un espigón nuevo, que hay que gastar 400 millones de pesos o 500 y generás 400 metros de espigón. Bueno, lo vemos, presupuestos, infinidad de cosas que hacen en el país. Un buen director de puertos, empezamos a explorar, hay un espigón de la Armada que prácticamente no se usa de 500 metros. Hace 20 años, digamos, en un momento teníamos entornos potenciales de situaciones de guerra, etc. Hoy no es la realidad de nuestro país, pero está ahí el espigón. 400 millones de dólares, una obra que tarda 2 años, versus ordenarnos con la aduana, que es ponerle cabeza para el desarrollo. Ni más ni menos que eso. Esta semana, la semana que viene, tenemos el espigón operando en el puerto de Mar del Plata, que para Mar del Plata es una revolución. Genera un 35 o un 40% más de espacio el puerto de Mar del Plata, con una decisión administrativa. Estos ejemplos es que muchas de estas cosas están ahí, están en la palma de nuestra mano, es ponerle inteligencia, es poner gente que lo que esté viendo es no cómo hace un muelle, que no era este el espíritu, claramente, pero muchas veces lo hace, cómo hace un muelle para chorear en esa obra, para recibir la cometa, para que después me hagan el monumento porque hice el muelle, cuando gratis lo puedes hacer. Esa actitud, está bueno. Vamos a poder tomar algunas preguntas del público en los minutos que nos quedan. Creo que hay algunos micrófonos de sala donde están repartiendo. Sí, doctor, quería hacer un comentario. Déjame que cuente una pequeña historia. Yo siempre en mis presentaciones cuento alguna historia así de modo de caricatura porque creo que es lo que se van a acordar al final del camino, ¿no? La historia, los historiadores económicos saben, esto no funciona. Tenés que acercártelo un poquito porque sea... Ahí estamos, ahora. Sí, está bien. Ahora sí. Los historiadores económicos saben que después que cayó el Imperio Romano, la humanidad tuvo como 10, 12 siglos de estancamiento económico. Se fractura el imperio, no hay comercio, porque bueno, aparece el feudalismo, es un vidrio roto Europa, el conocimiento se estanca, etc. Estancamiento. Siempre un amigo mío dice, imagínate si no hubiera caído el Imperio Romano, hubiéramos llegado a la Luna en el 1600, qué sé yo. O sea, pero es muy importante entender esto. Entonces uno pasa a la zaranda. ¿Qué era lo que hacía crecer económicamente eso? Y eran 3 cosas. 3 cosas. Un derecho claro y común, o sea, una infraestructura de tipo jurídica, que también es una infraestructura. Una lengua común, o sea, la gente podía hablar, porque todos hablaban el mismo idioma, entonces se podían comunicar. Y las infraestructuras, los caminos. La frase de todos los caminos llevan a Roma es porque efectivamente todos los caminos llevaban a Roma. Estaba toda Europa integrada. Cuando se rompe el feudalismo, se rompen las 3 cosas. Porque aparecen las lenguas derivadas del latín, o sea, cada uno empieza a hablar distinto, ya no se comunican, las infraestructuras no sirven porque se hacen inseguras y desaparece el derecho común. Y el mundo vive 13 años de estancamiento. ¿Sabés cómo se hacía eso en Roma? Con la licitación pública. Y había concurrencia. Y ahí aparece el concepto de subasta. Fijaban los pliegos, que tardaban 3 años, y licitaban para abajo. Entonces se le adjudicaban al más bajo precio. No había ningún problema ahí. Bueno, todo ahora, eso así. Puentes, teatros. Si estas 3 cosas, una buena infraestructura jurídica, un soporte cultural, la lengua es mucho más que la lengua, por supuesto,
y las infraestructuras pudieron generar 8 siglos de esplendor. Nosotros tenemos que pensar un poco en ese, porque a veces entramos en... Yo cuando digo en cada lugar hay una aplicación que es específica, no es que quiero caer en el preciosismo particularista, digo que nos dimos cuenta que el territorio no es homogéneo, no es un commodity y que las condiciones de evolución territorial son distintas de un lado del otro. Pero Argentina lo que tiene que hacer básicamente es esto, digamos, ¿no? Y entonces en ese sentido tendrán que aparecer en el país un montón de actores. Un tema importante es saber que la nueva infraestructura es el cuarto o quinto factor de conflictividad socioterritorial en los lugares que hay en el mundo, está mapeado, así que los actores locales tienen que estar sentados. Las infraestructuras tienen que ser receptadas con anuencia local. No se puede dibujar en Buenos Aires una infraestructura y montarla en un lugar y después ir a preguntarle al intendente si le gusta o no le gusta, etcétera, etcétera. Es mejor preguntar antes. No siempre tienen buenos argumentos los intendentes, ¿no? Bueno, pero es mejor tener el conflicto antes y no después, digamos. Y siempre hay más posibilidades sentándolo para la creatividad que imponiéndole la obra, donde la acción es reactiva. Pero esto es muy importante. Un ejemplo de eso es el puente Paraná-Santa Fe. Que estaba vialidad, venía y decía cómo y no contemplaba los intereses de las ciudades. Claro. Bueno, a ver si tenemos, no estoy viendo micrófonos. No. ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Alguno levantó la mano? ¿Tiene micrófono? Ahí atrás. Sí. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Al principio siempre son tímidos, después no podemos pararlos. Es muy importante, como les decía, que ustedes se reconozcan como verdaderos protagonistas para ver si se entiende, porque este desafío que posibilitó el Imperio Romano, derecho claro y común, claramente no es la situación actual, porque estamos en transición, porque hay nuevas herramientas y nuevos elementos, ya que para poder hacer algo claro y común requiere un trabajo muy, pero muy importante de diálogo y consenso, y recién estamos empezando. A ver, alguno que se haya animado en el medio. Todavía no, ya en la próxima sesión lo tendremos. Yo me animo a hacer una pregunta Dale. a José Luis. La función del Estado ahora va simplificando a consistir en planificación conjuntamente con el sector privado y control, ¿no? Para eso, esa unidad va a tener que también ver cada tipo de proyecto según la materia. No es lo mismo un proyecto de transporte ferroviario, autopista o un puerto o una central hidroeléctrica. La pregunta es esta: ¿cómo tienen pensado hacer la coordinación de los equipos? ¿Va a haber un solo equipo o va a haber distintos por materias, por especialidades? Bueno, muchas gracias. De vuelta, una excelente pregunta. Y yo no me voy a dejar mentir acá presente. Lo que estamos haciendo es la creación de equipos multiministeriales, en las cuales se forman equipos legales, equipos técnicos, equipos comerciales, equipos de evaluación económico-financiera, que nos juntamos regularmente todas las semanas para ir avanzando en la redacción de los documentos, de los pliegos, de los contratos y en ir diseñando dentro de este marco de flexibilidad, pero tratando de aplicar cierta homogeneidad a todo el plan de PPP, que pueda ser reconocido la aplicación de los mismos criterios jurídicos, financieros al programa de transporte, también en energía y también en agua, saneamiento y vivienda o en hospitales y el resto de proyectos sociales. Este tipo de estructuras que permitan el financiamiento de los privados, balanceando riesgos y beneficios con el Estado. Y creemos que es la única manera de que podemos tener éxito, sumando los equipos tempranos. Los equipos multiministeriales tienen, en el caso de estas rutas y autopistas, agente de Vialidad Nacional, abogados y técnicos, agente del Ministerio de Finanzas, agente del Ministerio de Transporte, SICS incluido. Es la única manera que creemos que vamos a poder aplicar a cada programa en particular estas condiciones homogéneas y comunes a todo el plan de PPP argentino. Para dimensionar el desafío al cual nos enfrentamos, el año que viene, en este momento del año, dentro de 12 meses, en el pico de programas ya lanzados, los privados para desarrollo de infraestructura por PPP van a estar buscando financiamiento en los mercados por 13.000 millones de dólares. No tiene precedentes esto. Estamos revolucionando la infraestructura a través de PPP
y en sociedad con los privados. Si no lo hacemos en equipo y trabajando coordinadamente en equipos multiministeriales y con jefatura de gabinete, corremos riesgo de no ser lo exitosos que tenemos que ser. Después también, complementando, tenemos el desafío de no duplicar áreas, por otro lado. Por lo que, digamos, acá lo que se trabajó mucho, como describió José Luis, es que haya un patrón o una matriz para que no cada uno haga y que le parezca, y también para que el inversor sea fácil leerlo esto y también para que sea exitoso, porque el fracaso de un proyecto puede... Y ahí la realidad es que el equipo de finanzas agregó muchísimo valor y se trabajó así en una mesa conjunta. Después, una vez que se esté ya trabajando, el control lo hace el área. Claro. Digamos, no cambia nada ahí de si es un PPP, si es un multilateral, si es financiamiento por el Tesoro, etc. Claro. Agrego una pregunta entonces, y es, ¿qué les pedirían ustedes a los abogados del Estado que están acá reunidos y escuchando como próximos pasos? ¿Qué necesitan desde quizás más lo académico o conceptual, desde lo práctico? ¿Qué les recomiendan hacer? No, yo lo dije en mi introducción y lo reitero, cuidarnos. Yo lo pensaba ahí, Julio Contegral me mandó recién un mensaje de agradecimiento y me acordaba del proceso del Metrobús, que yo hice, después que lo inauguramos, una comida en mi casa con los abogados que tuvieron un rol determinante fuera del ministerio, ¿no? Que Julio era uno de ellos. Pero también, porque muchas veces, y en la ciudad era muy fuerte esto, digamos, estaba, ahora yo creo que hay oportunidades para que esté menos, la máquina imperial de la oposición, ¿no? Que todo el tiempo intentaba meterte el amparo para bloquearte la obra, para que no llegues, para que tardes, buscando argumentos legales con ciertas falacias, pero adaptándolos a este proceso, en discusiones como si, no sé, la Plaza de la República podía ser tocada o no tocada, y ahí todo el trabajo de los abogados ha sido impresionante y es muy importante. Entonces este punto que está muy relacionado con cuidar que hagamos las cosas bien y que se haga de una forma honesta, agilizar y creatividad. Bueno, creo que el desafío entonces está planteado. Me parece que fue súper importante hacer la conexión con aquello que la obra viene a resolver, ese desarrollo, ese hospital, ese transporte, para que todos podamos trabajar en equipo con una nueva actitud de qué es lo que hay que hacer para que se pueda poder resolver esos problemas y esos desafíos. Pero agrego, y quizás desde la deformación profesional, que el project manager, el ponerlo en el calendario, el ponerlo en el presupuesto, son todas cosas importantísimas para que las cosas se concreten. Entonces, con esa idea vamos a ir ahora a un coffee break y antes despedimos a nuestros panelistas con un fuerte aplauso. Perdón. Sí. Y una cosa, lo dice el presidente. Somos la generación, independientemente de si tenemos 20 años, 50 u 80, que vamos a cambiar el país. Y parte de cambiar el país es lo que hablamos acá, es la infraestructura para el desarrollo. Y ustedes son protagonistas en esto, siéntanse porque lo son. Y cuanto más protagonistas sean, cuanto más empoderamiento tengan, cuanto más agarren las cosas y digan, esto lo voy a sacar, esto lo voy a resolver, esto voy a hacer que sea más ágil, más protagonistas van a ser y más rápido vamos a hacer este proceso. El hecho de ser visible o no ser visible en estos procesos no determina el protagonismo. Claramente no podemos estar todos en los programas de televisión diciéndolo. Entonces, hay personas que somos más visibles, pero eso no significa que seamos más protagonistas de este hecho, porque sin cada uno de ustedes lo que hacemos nosotros sería imposible ese hecho. Por lo tanto, les agradezco, les agradecemos el trabajo que hacen todos los días y el desafío que tenemos para adelante, todos nosotros, para ser la generación que cambie definitivamente nuestro país, es enorme. Muchísimas gracias. Invitamos a todos los presentes a un coffee break en el foyer del teatro. Solicitamos no dejar objetos personales en las butacas.
Continuaremos en 30 minutos con los paneles previstos para este Congreso Nacional de Abogados del Estado, Inversión y Desarrollo. Muchas gracias.